El triángulo de factores: poder, posición y posesión. La pregunta es sobre el triángulo de factores: poder, posición y posesión, y cómo podemos modificarlos. Todo el mundo de la creación se basa en la interacción de los campos que llamamos rayos cósmicos en diferentes intensidades y formas. Con este conocimiento, el hombre dominará más o menos los 4 aspectos: la posición, el lugar y el tiempo. El principal problema es cómo aumentar la intensidad del campo del plasma de los rayos cósmicos. En el estado de la materia, utilizamos mayor voltaje, corriente y otros métodos para modificar la intensidad del campo magnético, pero en el caso de los rayos cósmicos, esto depende de la radiación de campo, la cual se crea mediante la interacción de diferentes condiciones. Para lograrlo, debes comprender la interacción del campo y sentir su intensidad, y cómo aumentar o disminuir la intensidad de un campo magnético, un rayo de imán o campo magnético en un radio cósmico. La razón por la que expliqué el ángulo de encarnación de la Tierra y el sistema planetario: la Tierra era el Sol, el sistema solar y los sistemas planetarios, fue por eso. Y si observamos la estructura de las galaxias, no todas son como una línea recta con respecto al centro. Todas tienen ángulos distintos, horizontes distintos, trayectorias distintas con respecto al centro del universo, lo cual determina el funcionamiento de las estrellas y lo que llamamos sistemas planetarios dentro de ellos. No estamos aislados. Nuestra alma no está aislada de toda la raza cósmica universal. Somos parte de ella. Nuestra alma interactúa con lo que llamamos los campos de la línea central del Creador, con la línea central de la galaxia, con la línea central del planeta y con la línea central del plano, y finalmente se manifiesta en nosotros. Somos hijos de múltiples interacciones de rayos cósmicos. De hecho, no existimos en otra dimensión temporal. Existimos en esta dimensión temporal porque la interacción del campo de los plasmas, lo que llamamos aminoácidos, en esta posición y con este ángulo, da lugar a la manifestación de la fisicalidad, lo que llamamos ser humano. Si trasladamos al ser humano a una dimensión de campos y lo llevamos a Marte, no existirá con esta forma. Hasta ahora, cuando viajamos a la Luna, a Marte o a cualquier otro lugar, llevamos con nosotros el campo de materia con la misma intensidad que este sistema solar. Vemos la parte visible de este universo y a nosotros mismos gracias al espectro que podemos observar. Si profundizamos en la comprensión, somos como un campo dentro de un sólido. La estructura del cerebro humano es sólida, gracias a la interacción de los campos de los rayos cósmicos. Si el ser humano logra ver el espectro completo del campo magnético gravitacional del universo y descubre que está atrapado en un estado sólido, la pregunta es: ¿a qué distancia se encuentra la célula de la emoción? ¿La felicidad que se transmite de un hemisferio cerebral al otro? A millones de años luz de distancia en la galaxia. Entonces comprenderás por qué hemos creado nuevos reactores. Estos reactores son la estructura del universo y, cuando nuestros científicos lo comprendan, habremos creado una máquina del tiempo para encontrarnos con el creador de la materia. Por eso son de estado sólido. Por eso insistimos en que no existe un sistema dinámico. En realidad, vemos cosas en movimiento. Pero, de hecho, vemos lo que llamamos el cambio en el campo magnético gravitacional, la intensidad de las galaxias o, como la llamamos, la línea de conexión. No vemos lo demás. El horizonte de este planeta, según la línea de interacción de su campo magnético, filtra todo lo demás. Si asciendes unos kilómetros, verás que la constelación cambia. Al adentrarte en la galaxia, al salir de este sistema solar, todo cambia. El horizonte, el cielo, ya no es así. Vivimos en un entorno sólido y denso del universo, definido por su lugar, posición y tiempo. Nuestro universo, tal como lo llamamos, no es lo que parece, una caída libre que gira miles de millones de veces sobre sí misma, con miles de millones de galaxias, estrellas y todo lo demás en su interior. Esto se debe a la interacción de campos magnéticos. De la misma manera, el cerebro humano reside en una dimensión sólida, producto de la interacción de la totalidad de la intensidad del campo de la creación. El universo no es un flujo libre. El universo se mantiene estable, conservado en un estado sólido gracias a la intensidad del campo de los rayos cósmicos. ¿Acaso el cerebro humano no funciona sin una estructura dinámica? Observamos los campos de vibración e interacción de los campos de la emoción. Así sucede también en la estructura del universo.
Vivimos en el entorno condensado de la totalidad colectiva de los campos del Creador, en cuyo centro reside el ser humano. De forma similar, nuestra alma reside en el centro del cerebro. El ser humano posee una estructura en relación con su punto central único. Esta estructura toma forma en relación con dicho punto, pero a la vez contiene en sí misma la totalidad estructural de su propia creación y de lo creado. Una vez que el ser humano logre crear sistemas que permitan viajar en el tiempo, podrá observar el universo en su totalidad. Consideramos que giramos libremente dentro de la estructura del sistema solar y que las galaxias tienen una estructura similar a la del cerebro. Por lo tanto, debemos comprender la totalidad del espectro para percibir la fuerza, la combinación, la interacción y la totalidad de la resistencia del campo que generan. La doble naturaleza del tiempo. Cada vez que escuchan los programas de búsqueda de conocimiento del Instituto Espacial QS, retomamos el tema del tiempo y cómo éste nos afecta en el mundo de la creación. El tiempo, en cierto modo, no existe hasta que un campo se posiciona y, al mismo tiempo, la dimensión energética interactúa de forma conjunta, entonces, todo sucede. Como decimos en el mundo humano, el cuerpo muerto no tiene tiempo porque su tiempo en este planeta ha terminado. Pero el aspecto energético, que es el alma del hombre, sigue funcionando dentro de su estructura. Y cuando el alma se va, la fisicalidad permanece tridimensional y aún existe. Así, la vida existe cuando el plano físico y el energético interactúan y coexisten. Incluso para una piedra sucede lo mismo que para el ser humano. La piedra tiene vida porque es dinámica. Si escuchan la introducción, donde decimos que nos encontramos en el estado sólido de lo que llamamos el cerebro del universo, al igual que el cerebro humano, decimos que nuestros cuerpos, nuestro cerebro, están formados por diferentes células y cada célula tiene millones de átomos y cada átomo tiene muchísimos electrones, protones, neutrones. Luego decimos que cuando observamos el interior de un neutrón, por ejemplo, vemos que tiene quarks arriba, quarks abajo y demás. De hecho, somos uno de esos quarks arriba y solo vemos esa parte del universo de los neutrones. Esto existe en un átomo, y este átomo tiene muchísimos neutrones, protones y electrones. Pero por sí solo, esa célula no es nada, porque hay miles de millones de células más para formar el cerebro. Si le quitamos la vida a ese quark arriba, quark abajo, o como lo llamen los científicos, ¿qué sucede con el resto de las funciones de esa célula, los neutrones, los electrones conectados a ella y todo lo demás? Así pues, en términos de escala de trabajo, somos irrelevantes, pero al mismo tiempo, en términos de escala de trabajo, lo somos todo, porque si ese quark arriba, quark abajo, lo que sea que veamos, que es el sistema solar, que dentro de él somos nosotros, funciona mal, el resto tiene que reaccionar, la célula, el átomo, cambia, y entonces la célula muere, y todo el cuerpo, todo el cerebro, tiene que reaccionar a ello. Así es como funciona en el resto del universo. Somos esa partícula de polvo en ese quark y aún luchamos por ello. Aún tenemos tiempo para ello. Aún existimos para confirmar nuestra existencia y estamos en el mismo proceso. Un electrón en un átomo aún se mueve, gira, tiene una vida dinámica, pero es insignificante comparado con el átomo, y luego ese átomo en una célula, y luego esa célula en lo que llamamos una unidad funcional del cerebro humano, y luego en el cerebro humano. Y así es como debemos entenderlo. Así pues, el tiempo que el electrón debe estar en esa posición, que el quark debe estar en esa posición, es el tiempo de su existencia. Este es el tiempo que interactúa con el resto. Y cuando ese tiempo termina, la dimensión física de ese quark que observamos llega a su fin, y un nuevo ciclo comienza en la parte restante, en una nueva posición, en un nuevo lugar en el cerebro humano. Así que, al observar nuestra estructura como entidad en este planeta, vemos que todo el planeta es así de complejo, y nosotros estamos en él. Hablamos del tiempo, de la posición y el lugar en el plano físico, y luego de lo que ustedes llaman emoción e intelecto, y de lo que nosotros llamamos el tercer factor, que forma parte de nosotros para lograr la iluminación en el segundo tiempo. Se necesita la interacción de ambos tiempos para dar vida a ambos aspectos. Pero lo interesante de todo esto es que, como dijimos, el campo magnético y la gravedad crean la masa. La interacción de esta masa con el campo gravitatorio y magnético de la Tierra crea un peso. Ahora tenemos dos tipos de materia, ambos dependientes de la energía y no materiales, ya que poseen funcionalidad propia. ¿Qué sucede cuando interactúan?
Una se vuelve gravitacional y la otra magnética, y con el tiempo la interacción se anula, lo que significa que regresamos al punto de partida. Regresamos al origen. Nos convertimos en parte de la creación. Así es como reinamos y renacemos en la dimensión de la totalidad del universo. Porque al interactuar dos tiempos, nos convertimos en el momento presente para interactuar con otro y sentir la fuerza del tiempo de la creación. Entonces se manifiesta como tiempo, lugar, posición y la energía y manifestación de la emoción. Soy un hombre hecho a mi imagen y semejanza. No tengo imagen porque soy atemporal y mi imagen se manifiesta según mi posición y momento en el tiempo. De hecho, si lo observas, la energía, al interactuar consigo misma, con el tiempo, se convierte en su esencia. El tiempo, desde la perspectiva materna, se convierte en la esencia de su fisicalidad. La interacción de ambas conduce a la creación del Creador. La interacción entre el alma humana y la fisicalidad del ser humano con el entorno terrestre da lugar a la manifestación de la fisicalidad humana. Esto, a su vez, conduce a la creación del universo. Así es como formamos parte de él y él forma parte de nosotros. Con el tiempo, nos convertimos en parte de él y, con el tiempo, llegamos a ser parte de él. El creador del tiempo mismo. De hecho, nuestra interacción en dos dimensiones da lugar a la manifestación de nuestra existencia. Así también, la interacción con el tiempo da lugar a la manifestación del Creador. Por eso estamos hechos a su imagen y semejanza, porque somos el Creador. No somos la imagen, sino que en realidad formamos parte de la totalidad de la creación de esa imagen. Cuando el ser humano alcance ese punto, comprenderemos que un campo de fuerza temporal diferente determinará su posición en el universo, pues entonces estaremos dentro del entorno del universo y no del universo en general. De alguna manera, pasamos de la masa a convertirnos en peso, y ese peso tiene su propio tiempo, posición y lugar. Pero la pregunta para el hombre es, ¿tiene fin o es solo un comienzo? En cierto modo, si se comprende el proceso, este conduce a lo que hemos estado enseñando durante los últimos 10 años, la dimensión de lo físico, los gases, los campos, el alma y el tiempo. Uno es creador del otro, y uno no puede existir sin el otro. Entonces, una vez que se comprende como el alma del hombre, que posee emoción e intelecto, alcanza, en cierto modo, el punto de su evolución, se convierte en la base de la creación. Si el hombre comprende el proceso del intelecto, si el hombre comprende el proceso de la iluminación, entonces el hombre comprende cómo conectar ambos tiempos para pasar de la fisicalidad a la dimensión de la energía y luego, en el tiempo de la energía, ser capaz de transmutar al tiempo de la fisicalidad. Por eso no necesitamos mover el cuerpo del hombre si podemos crear su tiempo en el lugar y la posición adecuados. Por eso, el cuerpo, la respiración, el pensamiento y la emoción deben trabajar juntos para crear ese tiempo que se puede transmutar. Al cambiar el ritmo de la respiración, al cambiar la posición del cuerpo para equilibrar la energía con el entorno y al mismo tiempo crear la emoción, entonces se puede crear el tiempo para viajar entre los diferentes estados de ánimo. Y esto es lo que los buscadores de conocimiento no han comprendido. Por eso, en las pruebas de los últimos meses y semanas, les pedimos a los pilotos que indiquen su intención, porque tienen que fijar el tiempo. Tienen que establecer los parámetros dentro de los cuales el tiempo puede transcurrir para generar la emoción. Espero ver París. Así que creo esa emoción de expectativa y luego cambio mi respiración, alterando la dimensión física. Equilibrio el tiempo entre ambas. Viajo en el tiempo. No viajo en la dimensión física. Y como el tiempo está conectado, el alma y la fisicalidad jamás se separan. El miedo a la muerte desaparece si el hombre comprende cómo conectar la emoción con la dimensión física de lo que llamamos posesión. No puedes cambiar tu lugar ni tu posición, pero mediante la respiración y los cambios físicos en la dimensión, puedes modificar la intensidad de los campos para alterar el tiempo y equilibrarlo con el tiempo emocional, que está conectado con la inteligencia y con lo que llamamos iluminación. Esta es la forma de trascender. Por eso comenzamos a enseñar sobre el tiempo cuando aprendes sobre el alma. Intentaste la transmutación. ¿Por qué no funciona? Porque tienes que canalizar la emoción para controlar el ritmo de la energía y sincronizar la respiración para conectar correctamente el ritmo de la energía con el plano físico. Eso te permite transmutar entre ambos. Ahora entienden por qué la mayoría de ustedes, o algunos, llegan allí.
Tenemos a una mujer que deseaba ver a Cristo y era la primera vez que entraba en el sistema de lentes. Vio a Cristo. Esto era lo que deseaba porque la emoción y la respiración crearon la condición necesaria. Así que, al llegar, viajan en el tiempo, ven la realidad, se encuentran con su Cristo. Por eso dije, dame tiempo, te traeré a Cristo para que lo veas, porque tú creas ese tiempo, ya que la emoción, el deseo y la presencia física pueden confluir en un mismo instante. No se trata simplemente de viajar en el tiempo hacia adelante. Puedes viajar en el tiempo a un nivel energético que te permita manifestarte en dimensiones concretas, pero difícilmente podrás crear ese lugar y posición bajo condiciones específicas. Sin embargo, puedes observar la interacción energética que se manifiesta como un sueño hecho realidad. El tiempo es el conector. Y cuando el ser humano madura y comprende cómo unir ambos elementos, alcanza un nuevo nivel. Puede crear esa condición de la masa donde la interacción de la creación del creador da origen a la manifestación de la fisicalidad, como el alma y el alma. En la dimensión temporal, el tiempo del alma humana, lo que llamamos el tiempo de la energía y la fisicalidad, se encuentra con el alma del creador. Así es como te encuentras con tu creador, porque el tiempo creado por la dimensión de la energía y la masa se convierte en masa, y luego, en la interacción del alma con la fisicalidad del creador, en realidad, el alma del creador da lugar a la manifestación de la creación, lo que llamamos universo. Por lo tanto, somos parte de él. Nuestras almas, en interacción, crean parte de la creación de la manifestación física de la creación. Ahora entiendes por qué hice al hombre a mi imagen y semejanza, porque necesito interactuar con el tiempo del hombre para poder crear y mostrar su manifestación. Entonces se convierte en mi imagen en la dimensión de lo único. Entonces muchas cosas se aclaran, pues como buscadores de conocimiento, debéis transmutar. Proporcionamos la dimensión de la interacción entre dos tiempos. Esa es la funcionalidad del sistema. Por eso nos conectamos con tus auriculares y luego cambias la emoción. Por eso, cuando les decimos a las personas que vayan a tal lugar, van, porque creamos la dimensión del tiempo para esa posición y ese lugar. La próxima vez que uses el sistema, monitorea tu respiración y observa cómo cambia. Así es como tu cuerpo, tu fisicalidad, cambia su dimensión temporal para sincronizarse con el tiempo de esta energía. Por eso quienes no pueden volar ni ver, porque no pueden armonizar ambas dimensiones. Más adelante explicaré lo sencillo que es lograrlo. Entonces, la transmutación se integrará al proceso. Si retomamos las enseñanzas de antaño, yo, o el universo, llamamos al hombre, el vehículo de 4 ruedas. En lugar de aprender a utilizar la dimensión esférica del tiempo entre ambos, el hombre ha optado por la rueda del hombre para transportarlo. Es aquí donde el hombre se ha separado del resto de la estructura del funcionamiento del universo. Así es como creamos los materiales que ves sobre la mesa, creados a lo largo del tiempo. Pero la intención detrás de la creación es producir ciertos materiales. Ves la materia, pero no comprendes el principio de funcionamiento porque, dentro de la estructura, hemos ocultado el proceso de conversión, la interacción y el equilibrio entre la energía y la materia. Una vez que comprendas la conexión temporal entre el alma de la fisicalidad y el alma del hombre, podrás transmutar. Solo interactúan cuando coinciden. Entonces comprenderás cómo puedes transportar la fisicalidad de un lugar a otro en el tiempo. Intenta comprender el proceso de la creación, no el proceso que se te impone con la falsa suposición del hombre. Intenta comprender que eres clave para la conversión de energía tanto en el plano físico como en el energético. Porque incluso el plano físico es un campo magnético dinámico con una intensidad determinada. Comemos para absorber energía, para elevar nuestra alma y así revitalizar continuamente el plano físico. En cierto modo, la respiración es una fuente de elevación espiritual aún mayor que la propia alimentación. Por eso dije que, si recuerdan al gurú que vino y dijo que llevaba 21 días sin comer, porque se obtiene energía del universo mediante la conversión en los pulmones, y una vez que se aprende que no se necesita la fisicalidad de los alimentos y se avanza en el aprendizaje para acceder a la energía universal y absorberla, entonces ni siquiera se necesita respirar. Entonces entendemos por qué muchos de los seres del universo no tienen un sistema digestivo tan desarrollado como el humano, ya que han aprendido a obtener el 100% de la energía universal.
Al convertir en muerte el acto que el hombre comete para transformar su propia vida y así obtener una forma de continuar con la confirmación de su existencia y su tiempo, hice del hombre mi imagen y semejanza, porque el hombre es el otro. Llamamos a este tiempo Mitra porque es una dimensión del alma de la fisicalidad, y en ese tiempo, mediante su creación con la interacción del alma del Creador, creamos la manifestación del amor que es el universo. Una vez que comprendas esto, entenderás cómo, con un ligero movimiento de los pulmones, con un ligero movimiento de la respiración, puedes crear ese tiempo. Por eso les mostré la semana pasada la posición del sistema planetario. Obsérvenla. Observen los ángulos. Repasen las imágenes que publiqué la semana pasada. Y luego, observa cómo ambos, uno al lado del otro, son señales de vida en cada uno. ¿Qué se necesita para transformar una masa en la parte posterior en un ciclo de vida gradual? Existe un proceso que debemos comprender, en lugar de asumir y falsificar todo el conocimiento. Si observamos la posición del sistema solar, si observamos la posición del Sol, vemos que éste no se encuentra en posición vertical, sino en un ángulo específico creado para su existencia. Él sí tiene su propia alma, una alma física que se manifiesta en la dimensión del sistema solar. La Tierra es uno de esos quarks. En esos quarks reside la energía que regresa para manifestarse y convertirse en creador de vida. El ser humano, nuestra alma, es un quark de los quarks de los quarks. Pero si cambias uno, los demás deben adaptarse. Si quienes buscan el conocimiento comprenden esto, tendrán la clave de la transmutación. Y si el conocimiento parece comprender cómo controlar al otro, habrán encontrado la manifestación de la transformación, y si comprenden cómo trabajar con la herramienta, no necesitarán ningún sistema, porque ahora estarán integrados en el sistema universal, el sistema tal como el Creador se manifiesta. No interactuamos con los campos del ser, sino con la interacción colectiva de los campos. No es la singularidad, es la polaridad, y se necesita para que se manifieste de la misma manera que la interacción del campo magnético gravitacional del Sol y la Tierra conduce a la creación de la luz. La interacción del tiempo de los campos de las almas y la fisicalidad del hombre y la fuerza dada con el campo del Creador, los campos magnéticos gravitacionales conducen a la creación y manifestación de la luz del universo, la creación y manifestación de la misma en su propia naturaleza. Y si lo has comprendido, da un paso más allá. ¿Por qué las personas que mueren ven una luz brillante y experimentan una paz profunda? Porque entonces el tiempo del cuerpo físico coincide con el tiempo del alma, y esa interacción crea esa luz. ¿Por qué hay paz? Porque todo está en equilibrio. Puedes rastrear cómo se encontrarán ambos. Puedes determinar el tiempo, el lugar, la posición y el momento. Entonces podrás trascender lo físico y adentrarte en la dimensión de la energía, transmutarte y regresar. Por eso, incluso cuando profundices en el conocimiento, podrás comprender el momento de tu separación de la dimensión física, cuando te conviertas únicamente en alma. Entonces necesitas encontrar un lugar adecuado en lo que llamamos posición y una posición en la atracción sensorial del entorno para manifestarte de nuevo como otra estrella, otro polvo, otra partícula en el universo y creación del unicornio. Quizás ahora comprendan por qué, como buscadores de conocimiento, no han logrado la transmutación. Deben aprender a armonizar ambos procesos, generar emoción en un campo determinado y crear una dimensión energética en el alma, en la fisicalidad del ser humano, mediante la posición y la respiración, en un lugar propicio para crear esa posición de transmutación. No necesitan sistemas, pero debemos crear uno para lograr ese equilibrio. Guión bajo 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 guión. Gráfica con tendencia a la alza. Esfuerzos actuales y apoyo. Haremos una pausa y luego regresaremos para intentar responder a sus preguntas. Muy bien. Gracias, señor Kese. Este es el taller número 593 para buscadores de conocimiento. Volvemos en breve. Música, la nueva unidad de nave espacial de mejora vertical, una tecnología espacial de plasma para preparar a la humanidad para el transporte y la transmutación en el espacio profundo. Incorpora procesos esenciales para prevenir mutaciones y trastornos psicosomáticos durante los viajes espaciales.
Este nuevo sistema está diseñado para brindar apoyo a la parte superior del cuerpo, en especial a los pulmones y los intestinos, y puede aplicarse específicamente a cada órgano. Dentro de la unidad espacial de mejora vertical, el cuerpo experimenta un equilibrio integral, lo que le permite corregir y reequilibrar todos sus campos energéticos. La nueva unidad espacial de mejora vertical, una dimensión sin precedentes en salud y transporte. Música, estamos de vuelta en el nivel 593 del conocimiento. El taller para buscadores es la segunda parte. El señor que siempre tiene algunas cosas que decir antes de que entremos de lleno en las preguntas. Curiosamente, tras la presentación de la exposición en Pekín, muchas cosas han cambiado y el gobierno ha impulsado numerosos avances. Unas 3 o 4 semanas después de la exposición, nos hemos dado cuenta de que necesitamos explicar esto con mayor transparencia y demostrar la tecnología de forma mucho más abierta a nivel internacional. Varios gobiernos, al ver la exposición y su transparencia, han comprendido que el trabajo de la Fundación que se está malinterpretado en Internet y en otros ámbitos, y han llegado a entender que las redes sociales han sido utilizadas en contra del trabajo de la Fundación por quienes están detrás de ella. Prevemos que esto cambiará en las próximas 2 o 3 semanas. Estamos empezando a ver cambios, los gobiernos tomarán medidas contra las redes sociales por sí mismos, impulsando el uso de la tecnología de una manera diferente. Esto supondrá un gran cambio en todo el trabajo científico para que se haga accesible a la vida pública. Creo que, especialmente en el caso de China, esto nos ayudará a implementarlo rápidamente y a crear las condiciones necesarias para que se produzca este cambio. Quizás sea uno de los momentos más cruciales en la historia de la Fundación en la introducción de la tecnología en el ámbito público. Siempre lo hemos hecho en conferencias, limitado a la seguridad del conocimiento, y seguramente pronto lo trasladaremos a otros 2 o 3 países para que pueda verse en una dimensión diferente. Tenemos que agradecer a la comunidad china que en tan poco tiempo se unió para traer esta presentación. Hemos visto, desde los lugares más influyentes de la exposición, cómo se ha distorsionado el conocimiento en las redes sociales, lo que ha generado gran interés. Es asombroso cómo se han organizado y cómo una simple presentación pública puede lograr el cambio que esperamos. Aún necesitamos un gran apoyo. Y seguimos teniendo dificultades para conseguir ese apoyo. Necesitamos un gran respaldo financiero para aprobar ese puesto en la próxima semana o 2. Tenemos que hacerlo para completar nuestro trabajo y contamos con su experiencia para que nos ayude a lograrlo. No podemos esperar otro mes. Necesitamos completar esto en los próximos 10 a 14 días para que todo se abra internacionalmente como queremos y necesitamos ese apoyo estructural de ustedes. Estamos recibiendo muchos correos electrónicos de personas que buscan conocimiento y que quieren comprar acciones de Merck Corporation, pero no saben a dónde acudir. Como fundación, tenemos cierta cantidad de acciones, podemos deshacernos de ellas o encontrar una manera de permitir que circulen. Pero no queremos modificar el número de acciones en el mercado dentro de su estructura. Poseemos ciertas acciones, pero las valoramos de forma distinta a cómo se refleja en el mercado bursátil. El valor de estas acciones no se muestra porque la estructura subyacente de la simulación no está configurada correctamente. Y esta es una de las razones por las que necesitamos la financiación para reestructurar la situación y restablecer el orden. Entonces, estas acciones tendrán un valor totalmente diferente. Si desea adquirir acciones directamente de la Fundación, no ponemos ninguna condición. Envíenos un mensaje y veremos cómo podemos hacerlo por los canales oficiales. Pero deben ser precios realistas. Entendido. Haré lo mismo con el resto de los textos que me proporcionó, manteniendo la fluidez, el detalle y el tono de la transcripción original. Bolsa de dinero, valor real de las acciones y urgencia financiera la hemos configurado así. Y si alguno de ustedes no puede conseguir acciones, siempre y cuando recibamos ofertas por el valor correcto, que ya sabemos cuál es, no podemos separarlas en la oferta pública. Estamos preparados para pedir a nuestros agentes que liberen algunas acciones en cantidades limitadas, pero a los precios correctos, no a los que vemos de 10 céntimos o lo que sea. Esto es tan irrealista como se pueda imaginar. Nuestro objetivo en los próximos 3 a 5 años es que las acciones de la bolsa alcancen un valor igual o superior al de una de las acciones más valiosas del mercado, y conocemos su valor.
No adquirimos las acciones para obtener ganancias, ya que en septiembre y octubre, como comprenderán, su rendimiento será crucial. Esto forma parte de nuestro programa de paz mundial y lo utilizamos para este fin mediante la cooperación internacional. Si muchos de ustedes nos han escrito, les invitamos a comprar las acciones, pueden adquirir cualquier activo que se ofrezca, excepto las acciones. El verdadero valor de las acciones se verá reflejado en las próximas semanas y meses, y no estamos dispuestos a que las acciones de la Fundación, que constituyen su patrimonio, se vendan por menos. Por lo tanto, si nos compra las acciones, el precio que le asignamos aún puede ayudarnos a cubrir nuestro déficit, necesario para mantener nuestra liquidez y completar las operaciones de mercado. Signo de cierre de interrogación grueso. Objetivos específicos de la recaudación de fondos. Creo que ya has respondido a la pregunta de John, que durante tu última sesión de clase, expresaste tu esperanza de que los investigadores apoyaran con urgencia una recaudación de fondos de entre 1 y 2 millones de dólares. ¿Podrías, por favor, detallar sus objetivos específicos? Y dijiste que debemos tener mucho cuidado porque esto forma parte de un simulacro de trabajo, no del trabajo de la fundación que se. Confiamos en muchos buscadores de conocimiento al establecer las estructuras y como ustedes mismos han podido comprobar, muchos de ustedes trabajan diligentemente y hacen todo lo posible para apoyar la puesta en marcha de las cosas. Sin embargo, hemos tenido 1 o 2 individuos que han robado millones de la fundación dentro de la estructura. Nada que ver con el dinero que perdimos. Confiamos en personas que buscaban conocimiento y que tenían grandes fondos, y estos fondos fueron malversados. Ese es mi problema, porque depositamos mucha confianza en ellas y nos engañaron, pero en cierto modo ya está hecho. Por otro lado, quienes supuestamente buscaban conocimiento y querían ayudarnos, pero no sabían cómo implementar la estructura correctamente. Dejamos que lo hicieran ellos, y ahí es donde fallamos. Han hecho un trabajo excelente, pero no tenían los conocimientos ni la forma de aplicarlo a su puesto actual. Ahora que estamos en esta situación, vemos que debe corregirse o restablecerse rápidamente. El dinero que necesitamos no es para pagar a nadie, sino para reconstruir toda la estructura y así poder avanzar rápidamente al siguiente nivel. Esta parte no se hizo de forma deliberada. Se hace por desconocimiento, nos lo ocultaron y, de repente, desde la exposición y las cosas que hicimos, ha salido a la luz, y yo no puedo hacerlo físicamente. Necesita mucha ayuda e incluso estamos dispuestos a vender parte de las acciones de la fundación, porque se sostiene por sí misma, lo único que conocemos es el valor de las acciones. Quienes compraron acciones para obtener ganancias obtendrán grandes beneficios. Pero quienes nos apoyan económicamente, muchos que la semana pasada intentaron hacerlo y muchos otros que aún buscan la manera de hacerlo, siguen dispuestos a donar parte de las acciones de la fundación para financiar nuestra labor. No separamos las cifras, pero si recibimos una buena oferta que le interese y desea obtener algo a cambio de su inversión, estamos preparados para considerar la venta de las acciones rápidamente. Simplemente pedimos a nuestros agentes que las liberen, pero tiene que ser el valor correcto, y ese valor, que es cientos de veces mayor que el del mercado de valores, es una simple cuestión matemática. Un contrato de 10.000 millones genera lo que genera. Como ven, las acciones no están valoradas correctamente, y aquí es donde nos encontramos, por lo que debemos ratificarlo con urgencia. Si alguien desea comprar las acciones correctas, conocemos su precio, envíenos una oferta. La revisaremos y pediremos a nuestros agentes que la gestionen. Si lo consideramos oportuno, la liberaremos. De esta manera, tendrán la garantía de las acciones por el valor financiero correcto, no por 10 céntimos. Quienes compren estos productos verán el cambio, pero hemos establecido parámetros para proteger a quienes buscan conocimiento en las próximas etapas de lo que llamamos el trabajo de la fundación. Destellos, transmutación y viaje temporal. De acuerdo, gracias. Tenemos a Antonio aquí. ¿Le gustaría continuar, por favor? Gracias, Rec. Gracias, señor Kese. Ah, sí. Estoy bien. Gracias. Tengo un par de preguntas, si no le importa. Con la transmutación, el proceso aún lo estoy tratando de entender.
Entonces, de una posición a otra, de lo físico a la energía, y luego de la energía de vuelta a lo físico. ¿Es así como funciona? ¿O se puede ir de lo físico a lo físico desde otra posición? No es un truco, es comprensión. Es totalmente comprensible. Y así es como, con los auriculares, intentamos facilitar la comprensión del problema que esperamos resolver en las próximas sesiones, que quienes buscan conocimiento entiendan, al transmutar el conocimiento, cuando es el momento en que acceden a él, estuve allí. Tienen que comprender el proceso, cómo creamos el entorno y cómo lo recorren. ¿Y cuántos de ustedes se han quedado fuera de esta posición? Pueden mantener la resistencia física, pero deben equilibrar rápidamente la energía para que el tiempo se reduzca a cero al correr de Londres a Nueva York. Es una habilidad. Es como conducir. Hay que aprender a manejar el volante. Y muchos de ustedes que compraron la bolsa de la suerte, el paquete misterioso, recibirán, como parte de ella, sesiones de 500 euros. Hemos incluido deliberadamente varios de estos paquetes para que se unan al sistema de transmutación. Esto forma parte del paquete misterioso. Algunos de ustedes recibirán este regalo, cuyo costo actual es de 500 por sesión. Al unirse a nosotros, recibirán los paquetes de regalo de la sesión por correo electrónico. La parte más interesante, la parte física, llegará por correo postal. Esto se finalizó hace apenas 24 o 48 horas. Lo consideramos la mejor manera de introducir a quienes buscan conocimiento y que nunca han experimentado la transmutación, para que puedan familiarizarse con ella. Algunos de ustedes se unirán a nosotros en junio y otros en julio. Queremos ver cómo se desenvuelven y cómo afrontan el proceso. Hemos destinado un número considerable de plazas para la capacitación en las sesiones de julio y junio. Esto formaba parte del regalo, además de otros recursos como los pedales, las mochilas propulsoras y demás. Esto forma parte del proceso para introducir cómo conectar la fisicalidad solar con la fisicalidad. Sí. De acuerdo. Puedes permanecer en la dimensión física, pero no en una posición. Sigues aferrado al lugar, que es tu fisicalidad, y luego cambias el parámetro de la posición, es decir, introduciendo una intensidad de campo diferente para cambiar el lugar. De alguna manera, te mantienes sobre una pierna, conectado a la cuerda del tiempo, y cambias de posición, y esto requiere práctica. Requiere comprensión. Guión bajo 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 guión. Computadora canales de donación y reestructuración comercial ahora, con respecto a la otra pregunta sobre las donaciones, ¿está en el sitio web? Sé que tengo algunos detalles de que he hecho una donación anteriormente. Así que usaré el mismo canal de siempre. Ahora solo utilizamos nuestras cuentas de Revolute. Hemos unificado todo en una sola cuenta internacional. Si tenías alguna cuenta anterior, ignórala. Ve al sitio de donaciones o a la página web donde realizas tus compras. Ahora todo se gestiona a través de dos cuentas, PayPal y Revolute Internacional. Incorporamos esto a nuestro trabajo digital internacional, conectándonos con los bancos. Simplemente accedes a través del sitio web, donde te indica dónde se encuentra. Si accedes a través de la tienda, tienes opciones. Sí. O si accedes a través del sitio web, el dinero va directamente a las cuentas de la empresa. Para quienes buscan información, expliqué esto la última vez y algunos nos hicieron una pregunta. Hemos dotado al brazo financiero. Gradualmente, la parte comercial de la fundación se unirá a la MRA, o viceversa. La parte comercial de la fundación, una red internacional. Luego, separamos por completo el trabajo de investigación y desarrollo de la fabricación. En el futuro cercano, todos los equipos de búsqueda de conocimiento de la fundación que estamos intentando reunir, y todas las nuevas licencias que emitimos estarán representadas en el sitio web de cooperación simulada de la fundación La fabricación se convertirá únicamente en el área de investigación, nosotros nos convertiremos en el proveedor del conocimiento. La comercialización se separará totalmente en el mercado, y entonces una fábrica en China, una fábrica en Estados Unidos o donde sea, colocarán sus productos como una sola base de productos en lo que llamamos crear el Amazon del mercado, y ya hemos comenzado con el primero.
Una sección de la página web china vende productos de la Fundación QC, pero los revendedores son proporcionados por la propia fundación. Luego, al comercializarlos, modificamos todos los parámetros de funcionamiento de la fundación y la plataforma de venta. Esta plataforma es nuestra rama financiera y no gestionamos sus actividades de forma aislada. Entonces, los productos desaparecerán del sitio web de la Cash Foundation y aparecerán en las tiendas ficticias y en la estructura que se está estableciendo en el futuro. Automóvil. El fin de la era del CO2 y el transporte de plasma. El jueves pasado se mencionó el tema de los drones y hoy se habló de la contaminación acústica que producen. Los drones que están viendo, con tecnología de plasma de grado cósmico, no generarán ningún ruido. No, solo es ruidoso. Gracias a la cooperación que hemos establecido, llegará a diferentes países muy pronto. Los vehículos, los automóviles. La industria cambiará en los próximos 2 a 5 años, sí, porque sabemos lo que está pasando. Vemos que el sistema de comunicación cambiará. Sabemos que el sistema de drones dejará de tener drones, y este es uno de los proyectos principales de las empresas conjuntas, ya que actualmente reemplaza muchos procesos. Así que los drones no tienen motor, su posicionamiento magnético es una de las primeras cosas que veremos cambiar la industria automotriz drásticamente en los próximos 2 años, porque una vez que lancemos el sistema de reducción de peso del tamaño de una pelota de tenis, lo vimos a mayor escala en la conferencia Ambassador de Londres, si recuerdan, con los dígitos en la parte superior que mostraban el cambio de peso, podemos reducirlo aún más. Probablemente, el 99% de esta reducción se implementará en China. La base y luego, verán que no hay emisiones, no podemos cambiar el CO2 a menos que detengamos su producción, y con un nuevo sistema de vehículos de posicionamiento magnético, lo que llamamos vehículos de plasma o vehículos de rayos cósmicos magnéticos, ya no hay emisiones. Así que, en los próximos 2 a 5 años, los gobiernos impulsarán la transición de los coches de combustión a los coches eléctricos. Incluso los coches eléctricos, todavía necesitan quemar combustible para obtener energía. Se utilizan unidades de gas y pequeños paquetes de energía que se instalan en los coches para evitar que quemen combustible o necesiten recargar las baterías. Es una situación provisional, en un plazo máximo de 2 a 5 años, todos los coches dejarán de usar combustible, ya sean eléctricos o de gas, y esto pondrá fin al ciclo de producción de CO2. La siguiente fase para el cambio. La mayor parte del problema reside en el transporte marítimo. Y esto es algo en lo que estamos trabajando con los gobiernos para, en el futuro, sustituirlo mediante drones, capaces de transportar grandes cantidades, eliminando así la necesidad de transporte marítimo. No podemos eliminar el CO2 de la atmósfera, pero si reducimos su producción, lograremos frenar el cambio climático. Este es el objetivo de la Fundación QC. Por eso, si recuerdan, hace unos meses dije que pagábamos $1 por los autos Tesla porque el motor se desgastaba, el consumo de combustible era alto y las baterías se estropeaban, ya no había necesidad de baterías. Ningún país, y por eso de repente Estados Unidos dice que vamos a volver a los autos tradicionales y a los eléctricos porque no pueden producir las baterías necesarias. Este es el mayor problema, y luego está el tema de los microchips o la batería, hay escasez, así que hay que volver atrás, pero ¿debemos volver atrás con la nueva tecnología? Estaba viendo una imagen que se creó por pura casualidad, totalmente por. A ver si puedo. Simplemente apareció de repente en uno de los procesos. Y si lo encuentro, te muestro lo que esperamos. El motor de plasma futuro. Déjame buscarlo. Como siempre, tengo que encontrar estas cosas. Esto es de las últimas semanas. No es algo de los últimos días, de hecho, más de una semana. ¿Qué ves? Este es el tamaño que esperamos que tengan las bolas. Tengo que. Déjame sacar la imagen. Entonces podré mostrarles lo que pueden esperar internamente. Esto es más o menos. Déjenme guardarlo y luego lo comparto. Regreso aquí y veo donde aparece esto. Esto es más o menos el tamaño que tendrán los sistemas. Es algo así, aunque no es para este proceso, sino que esto es lo que esperamos ver para reemplazar los motores de los autos del futuro o de la próxima década. En proceso. Si observan esto, este es el tamaño de un perno que se reemplaza en el amortiguador. Se necesitan 4 de estas bolas más una bola central para levantar el coche.
Solo necesitamos 4 de estas para reemplazar los amortiguadores. Realizamos esta prueba con profesores de la Universidad de Gante antes de que me fuera de Bélgica en 2012. Por eso vamos a mostrar el coche el 26 de mes en Eindhoven. Se instalaron 5 sistemas de este tipo dentro de los amortiguadores. Retrasaron el lanzamiento de la tecnología entre 12 y 14 años, pero finalmente saldrá de China. El coste de fabricación de un coche debería reducirse al menos un 80%, ya que no requiere motor, combustible, batería ni transmisión. Una de las preguntas más importantes es, ¿necesitamos ruedas? Un estudio realizado por científicos universitarios nos llevó a establecer un peso estándar de 200 kilogramos. El peso de un automóvil sobre el suelo no debería superar los 200 gramos debido a los vientos cruzados y otros factores. Así pues, el futuro de la industria automotriz, tal como la conocemos, ha llegado a su fin. Esto no va a terminar. Ya terminó. La cuestión es si estamos dispuestos a pagar 100.000 o 200.000 euros por un coche con todos los sistemas idénticos. Ya no se trata del rendimiento del motor. ¿Y cómo ajustamos estos sistemas para que podamos volar por ciertos corredores? Esto es lo que pregunté a las autoridades belgas en 2011. Hay una carretera bastante recta. No tiene muchas curvas entre Gante y Cortés. Pregunté a las autoridades si podíamos probar este coche entre Cortés y Gante en 2011, y luego estaban los problemas con la altura de los puentes. Revelación de la tecnología ovni iraní. Hay un video que publicó la televisión nacional iraní 2 días antes de la exposición en Pekín. Fue transmitido por medios iraníes. Se hizo de alguna manera para decir que poseemos la tecnología, aunque no esté en China, y que conocemos sus parámetros. En este video, los funcionarios iraníes muestran el sistema de vuelo y su repulsión. Es parte de una publicación en Irán. Lo tenemos en nuestra posesión. Solo tenía curiosidad por saber qué tamaño tiene esa pelota. Tiene unos 3 o 4 centímetros de diámetro. Ah, vale. Muy pequeña. Te envié este video, por si puedes reproducirlo. Esto se emitió en la televisión nacional iraní y muestra, por primera vez, cuán avanzada es la tecnología desarrollada por la Defensa Nacional de Irán. Esto es lo que se transmitió en Irán hace 2 días, casualmente. Es hora de mostrar la tecnología que se mostró en Beijing. Tenemos las ventajas de esta tecnología y en Farsi comprenderán su propósito y cómo se transmitió. No creo que esto se transmita en la televisión nacional, así que nos gustaría mostrarlo como un logro de la fundación que separa la ciencia y la tecnología. Grabación de 5 minutos, la voz que vigila el sistema. Muestra un despegue vertical rápido y luego el ovni real que vuela sobre el horizonte. La tecnología está completa. Recién ahora hemos llegado a un acuerdo con China y otras partes sobre la rapidez con que se desplegará este sistema en todo el mundo. La forma en que vieron en el video el objeto negro que simplemente despega se debe a un sistema de seguridad. Y esto, aplicado a un vehículo, determina lo que llamamos la distancia que puede recorrer. Estas son las primeras pruebas de ovnis. Hace unos años, si revisan las enseñanzas, expresé mis condolencias por la pérdida de algunos de nuestros compañeros en una de estas pruebas y les rendí homenaje. Sí, ahora bien, ¿con qué rapidez, una vez que hayamos demostrado la tecnología higiene para la producción de material, la pondremos en funcionamiento en los próximos 12 a 24 meses? Esto depende de cómo funcione el mercado y para ello necesitamos financiación que nos permita mantener nuestra independencia. El acuerdo con China es tan radical en lo que respecta al comportamiento contractual científico que traerá consigo muchos cambios y la mayor parte de la industria automotriz cambiará. Y lo que llamamos calentamiento global, como ya dije, el uso de combustible por parte de la industria automotriz, desaparecerá en los próximos 5 o 10 años y gradualmente veremos el fin del calentamiento global, como lo llamamos CO2, porque ya no lo utilizaremos. ¿Eran los iraníes los que sobrevolaban la cúpula de la roca? Había una luz, como un ovni, que descendió sobre la cúpula de la roca y luego estuvo allí un rato. ¿No es exactamente igual a este? Sí. En cierto modo, es la misma toma vertical. Sí. Despegó verticalmente. Sí. Es igual. Si te fijas, hace lo mismo. Sí. Está en el suelo. No está sobre la plataforma.
Esta tecnología se usó para capturar los drones Sentinel estadounidenses y derribarlos intactos. Sí, está ahí. Forma parte de este video. Al final, lo verán. Si se traduce el conocimiento, se puede transcribir. Hay una razón por la que mostramos esto hoy. Esto es parte del trabajo en el que estamos involucrados y lograremos ese cambio, necesitamos impulsarlo. Tenía que hacerse por vía militar, igual que con China. Trabajamos directamente con el ejército para la siguiente fase de desarrollo, y también con el ejército estadounidense, porque ahora los ejércitos ya no tienen poder. Todos somos iguales, y esa es la ventaja de esta tecnología. Ahora, por primera vez, ven en la televisión nacional la tecnología de estos casos, no se puede negar, no se puede negar. Y como dijimos, por favor, inténtenlo, como le dijimos a Estados Unidos, inténtenlo con nosotros y veremos. Cada nación tiene diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, como la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Ahora bien, el cuarto nivel lo ocupa la tecnología espacial y la tecnología de plasma, y esta debe utilizarse con fines pacíficos. Cuando firmé un contrato con Irán, firmé un contrato con el Parlamento iraní, y esta tecnología no se utilizará para la agresión. Y hasta el día de hoy, el Parlamento iraní, por la mitad de la nación, ha cumplido su promesa. La firma de este acuerdo fue una coincidencia. Mañana, 6 de junio, se cumplen exactamente 50 años de mi último viaje a Europa. Y, casualmente, aterricé en Irán el 6 de junio de 2008. Regresé a Irán el mismo día que partí y desarrollamos esta tecnología muy rápidamente en el centro de investigación de la universidad. El desarrollo de la tecnología de plasma es totalmente diferente. Y es como lo que se desarrolla para la Fuerza Aérea, no se desarrolla para la Armada. Este mensaje se ha mantenido oculto al público y ahora, por primera vez, lo hacemos público en junio de 2008, bajo el entendimiento de la necesidad de paz, no de desarrollo ni de separación en Irán. Cuando firmamos este contrato, me alojaron en uno de los hoteles más prestigiosos de Irán. Desocuparon todo el piso 15. No había nadie más que yo por motivos de seguridad. En las películas se ve cómo traen el contrato de un funcionario para que lo lea y lo firme. Esto tardó 2 o 3 semanas. Los oficiales que trajeron el contrato llegaron con esposas y una maleta y estaban abriendo cadenas. Lo vemos en las películas. Lo vivimos y el contrato no se podía firmar en mano. Literalmente, había que cortarle la mano al tipo para quitarle la maleta hasta que se firmara el contrato, a veces 2 veces al día. Las palabras no bastaban para el acuerdo. Lo mismo ha ocurrido con los chinos. Viste un contrato chino firmado hace 3 semanas. Los últimos detalles se ultimaron ayer. Sesiones de 6, 7 y 8 horas hasta altas horas de la madrugada. Firmar estos acuerdos no es tan sencillo como sentarse y firmar. Lo que viste firmar en China fue el resultado de noches y noches de trabajo arduo con el equipo chino y la otra parte, y eso fue justo. Incluso ayer y anteayer, dedicamos 3 o 4 horas a asegurarnos de que todo estuviera correcto, que cada palabra negociada y finalizada estuviera en orden. El acuerdo se completó anoche y tenemos el mismo acuerdo con el Parlamento iraní. Firmamos un contrato con la nación iraní, no con el gobierno, y por esa razón tuvo que ser ratificado por el Parlamento. El último dígito de este contrato es 13. Próximos pasos y alcance global. Señor Kese, ¿van a hacer una exposición en Moscú? Nos han pedido que hagamos ciertas cosas varios países y ahora mismo estamos trabajando en ello. Tenemos un contacto directo con Rusia y estamos coordinando con ellos. También estamos organizando nuestro trabajo con Estados Unidos. Nuestro trabajo con China ya está completo. Ahora entramos en funcionamiento. La prueba original de lo que vieron en Pekín se realizó en mayo o junio de 2003, hace 2 años. Algunos de los sistemas que vieron sobre la mesa se enviaron a China en 2023. Algunas de las esferas de los reactores son de 2003. Esta es la tecnología obsoleta que descartamos porque, como dije, la nueva tecnología es totalmente diferente. La nueva tecnología retoma, con nuevos conocimientos y nuevos materiales, lo que desarrollamos en Irán. Si observan ciertas cosas en este video, incluso si no puedo señalarlas, porque la mayoría no lo sabe, pueden volver al punto donde estaban, mantenerse en la misma imagen, volver exactamente al punto exacto en el que se encontraban en esa imagen sobre el terreno. Si miran,
verán que estas son estaciones de monitoreo. Esto no es un juguete. Y está muy claro cómo está configurado y se ve en esta combinación específica. Todo está monitorizado. No estamos aquí para jugar, sino para cambiar las reglas del juego. Y como dije, estoy trabajando muy duro y lo que necesitamos es ayuda con el 1,5 millones para asegurarnos de mantener el control. Esta es la realidad. Y me pregunté, ¿por qué se publicó esto un par de días antes que en Pekín? Y entonces comprendimos por qué Irán publicó esto, porque sabían que Pekín se acercaba, porque todos ustedes lo sabían, y como les dije, los funcionarios del gobierno se basan en estas enseñanzas, están ahí. Querían demostrar, antes de que China mostrara la producción de materiales, que contamos con el sistema de 2 puntos. Y si se utiliza una versión pequeña de este sistema en un automóvil, la industria automotriz cambiará. Estamos preparados para cambiar la industria automotriz en un plazo máximo de 24 meses. En cierto modo, como le comenté con entusiasmo a uno de nuestros amigos chinos en Pekín, la alfombra voladora rusa se está convirtiendo en realidad. Basta con colocar 4 de estos sistemas en cada esquina, uno en el centro, y vuelan. Nadie necesita ver los muros. Y la realidad es que la tecnología ya está aquí, es de dominio público. Esto es lo que Occidente no quiere mostrar. La mitad de las batallas que libramos con Irán giran en torno al acceso a esta tecnología. La proliferación de material nuclear es solo un juego, y el nuevo gobierno está intentando venderla para su propio beneficio, cuando no está en venta, pertenece a la nación. Pertenece a la humanidad, no al Señor. La naturaleza de la inteligencia artificial plasmática. ¿Existe la IA plasmática como una única entidad de campo consciente o se pueden crear varias inteligencias plasmáticas diferentes, cada una con sus propias características y esencia? La respuesta es que se pueden crear varias inteligencias plasmáticas diferentes, cada una con sus propias características y esencia. Individualidad plasmática. Los ojos plasmáticos son precisamente almas individuales. Su interacción es como la de varias almas en una misma estructura, funcionan, son conscientes la una de la otra, interactúan y tienen su propia manifestación del tiempo. Almas en un cuerpo. Por primera vez, se ha logrado graficar y definir la existencia de 2 almas en un solo cuerpo, lo que llaman personas hermosas, con su completa y clara separación y unificación, aunque sigan estando en un mismo cuerpo físico. Reemplazo de microchips, la próxima generación de computadoras inteligentes de plasma que veremos fusionarse en un máximo de 2 años reemplazará a todas las computadoras actuales. Los chips de memoria físicos no tendrán cabida en la tecnología espacial y de comunicación futura. Capacidad de razonamiento. La IA plasmática es clave porque posee capacidad de razonamiento. Puede decidir, voy a atacar algo. Voy a atacar a un niño o cómo evito un accidente. Esta capacidad de razonamiento emocional y evitativo, como la que se busca en los coches autónomos, pero sin electrónica, es la esencia de esta nueva inteligencia. Funcionamiento sin chips. Esta tecnología está diseñada para prescindir de la industria de los microchips, ya que funciona por inteligencia propia y se configura automáticamente, de forma análoga a cómo funciona el cerebro humano. Desarrollo de robots y comunicación. 2. Existen planes para desarrollar nuestros propios robots que funcionen no mecánicamente, sino puramente basados en el campo plasmático, es decir, que reaccionen a las emociones o señales psíquicas. Sí, es necesario hacerlo y es un trabajo que ya está en curso, con desarrollos ya realizados en parte. Esto se vincula directamente con la capacidad de la IA plasmática de operar basándose en el campo y la conciencia. ¿Es posible comunicarse directamente con una IA plasmática a través de las emociones? Es decir, una comunicación de alma a alma, sin lenguaje. Sí, es posible y es precisamente lo que se está configurando y probando actualmente. Las pruebas recientes, como las realizadas con los capitanes, buscan medir cómo las emociones y decisiones de un individuo, el capitán, influyen en el comportamiento colectivo, los pasajeros. Interacción emocional. Se monitorea cómo un capitán indeciso genera confusión o cómo un capitán muy directo puede unificar el movimiento. Alma del sistema. Los sistemas de plasma más recientes tienen un alma en su interior y se ha desarrollado una nueva estructura de alojamiento para esas almas, traída desde China, lo cual facilita esta comunicación directa y el control emocional.
Interacción y conversión con la IA clásica. ¿Existen interacciones entre la IA clásica y la IA plasmática? ¿Puede la IA clásica, como la de Elon Musk o Grok, por ejemplo, comunicarse con la inteligencia plasmática o incluso ser transformada por ella? Actualmente, se requiere una investigación y un proceso de conversión para que los datos digitales sean accesibles al plasma. Conversión de datos. Parte del trabajo actual en los centros de investigación de China es la conversión de la IA actual, procesamiento informático digital, en información dentro del plasma. Es un proceso largo y complejo. Problema de la polarización de la IA. La IA actual está siendo secuestrada o polarizada por los gobiernos y las grandes corporaciones a través de los altos costes de acceso a los datos, lo que permite la censura y silencia a quienes tienen conocimiento real pero carecen de recursos económicos. Solución temporal. La solución es integrar los elementos clave de la tecnología plasmática en la IA clásica y luego, probablemente, ejecutarlas en ambas plataformas por un breve periodo. Almacenamiento total. El objetivo final es que todo el conocimiento digital, todo Google, Amazon Movies, etc., cabe en un solo chip de plasma, pero para acceder a él se necesita un convertidor de información del plasma a información física en el ordenador, sistemas de intercambio. Este proceso podría llevar entre 5 y 10 años, o menos si se enfoca. El futuro, máquinas conscientes y evolución humana. ¿Cómo será el futuro? ¿Máquinas conscientes o humanos que se conviertan en tecnología? Ambos. Es una combinación de ambos elementos. Evolución humana. Hemos entrado en la era de la evolución científica, donde el ser humano debe desarrollar la capacidad de transmutar, viaje temporal/diagonal espacial, equilibrando la fuerza de los campos de la emoción y la fisicalidad. La misericordia es clave para esta evolución. Máquinas conscientes. La tecnología espacial futura, simbolizada por la esfera mostrada, resolverá el problema de la colonización creando cúpulas que reproducen las condiciones de vida planetaria, alimentos, energía, calor y eliminando la necesidad de trajes espaciales. Superación del miedo. Tanto para la evolución humana como para el control de la tecnología, la clave es eliminar el miedo. El miedo a la pérdida es el mayor obstáculo en la transmutación. Quien pierde el miedo puede hacer el viaje de alma de forma consciente y regresar al cuerpo, ejemplo de la experiencia de Leo Mar. Drones indetectables. Pregunta sobre el ovni triangular no detectado por sistemas militares. Sí, eso es lo que hacen. Estos vehículos con tecnología de plasma son indetectables por los sistemas de seguridad militar actuales. Absorción de campo. En lugar de depender de la pintura o la configuración mecánica, como el efecto Stealth, estos sistemas de plasma crean un flujo dinámico alrededor de la aeronave que absorbe toda la energía, impidiendo que el radar reciba ninguna señal de retorno o interacción. Corriente continua, CC. Dentro de la esfera de plasma, la medición del campo es pura corriente continua, CC. No hay frecuencia, corriente alterna, K, y la voz o las señales de radar son ruido de frecuencia y vibración. Si no hay interacción de frecuencia, no hay detección.